Los contratos de colaboración son acuerdos a los que llegan empresas con el fin de unir esfuerzos y aportar diferentes recursos que pueden ser técnicos o físicos con miras a prestar un servicio. Las principales características de este contrato son que no se constituye una nueva persona jurídica, las partes del contrato intervienen de forma conjunta, existe un ánimo de lucro y en el acuerdo se establece el porcentaje de participación de cada parte. El contrato de edición es el acuerdo de voluntades entre el autor de una obra intelectual o artística y el editor, por medio del cual el primero se obliga a entregar una obra al editor, quien se obliga por su propia cuenta y a sus expensas a reproducirla, distribuirla y venderla, así como a pagar al primero una contraprestación denominada regalía. Las principales características de este contrato son que es bilateral, pues desata para ambas partes obligaciones y sacrificios patrimoniales. Es formal, toda vez que se exige la forma escrita bajo sanción de nulidad. Carece de la naturaleza parcial o asociativa, por lo que el autor no queda jurídicamente vinculado al éxito o fracaso de la empresa editorial. Es un contrato de colaboración entre dos comerciantes o entre un comerciante y un tercero, por el que una de las partes, el comisionista, se obliga a realizar, por encargo y cuenta de la otra parte, el comitente una o varias operaciones mercantiles a cambio de una comisión pactada previamente. Las características que el objeto del contrato de comisión mercantil ha de consistir en un acto u operaciones de comercio, en que es un mandato y en que subjetivamente alguna de las partes del contrato, el comitente o el comisionista, ha de tener la condición de comercio. El contrato de distribución exclusiva es un tipo de documento que marca las condiciones de la relación comercial entre dos partes. Por un lado, el distribuidor, quien se compromete a comprar y distribuir los productos de la parte principal en el territorio o zonas geográficas de este. El contrato de distribución en exclusiva es quizá el más común y es especialmente cuando se trata de contratos de distribución internacionales en los que el distribuidor no puede vender productos. La mayoría de contratos de distribución deben de incluir los siguientes puntos para evitar que existan problemas en el futuro: delimitación de los productos a distribuir, exclusividad de territorios en caso de que sea aplicable, precios y actualizaciones de los mismos, y un mínimo de compras o ventas necesarias para mantener la relación. El contrato de agencia se define como aquel por el que una persona natural o jurídica, el agente, se obliga frente a otra, el principal, de forma continuada y estable, a cambio de una remuneración, a proveer y concluir por cuenta ajena operaciones de comercio, como intermediario independiente, sin asumir el riesgo tales operaciones, salvo pacto en contrario. Las características de este contrato son que es un contrato de colaboración de naturaleza consensual, por lo que se perfecciona con el consentimiento de las partes, existiendo libertad de forma. Es inalagmático o de presentaciones recíprocas, pues surgen obligaciones a cargo de ambas partes. Es bilateral oneroso en cuanto que la actividad de la gente ha de ser remunerada. El contrato de franquicia es un contrato o un documento que se define por el tipo de relaciones existentes entre el franquiciante y el franquiciatario, determinando que el papel que le corresponde a cada uno de ellos a desarrollar en la franquicia maneja más sus responsabilidades, derechos y limitaciones. Es un contrato que facilita la circulación y distribución de los bienes y servicios, ofreciendo cierta seguridad a la inversión. Las principales características de este contrato
es que es oneroso, ya que una de las partes obtiene una ventaja a cambio de una contraprestación en dinero a favor del otro. Es no formal porque no se exige ninguna forma específica en que deba de ser instrumentado. Y es atípico porque no se encuentra legalmente regulado en una ley. Los contratos de garantía son aquellos contratos accesorios que se suscriben para asegurar el cumplimiento de un contrato principal. Pertenecen a la especie de los contratos que se suscriben con la finalidad de asegurar el cumplimiento de otro contrato principal. Su objeto es una prestación accesoria que solo deviene exigible en caso de que no se cumpla la prestación del contrato principal. Los contratos de garantía son accesorios y subsidiarios. El contrato de autofinanciamiento se define como un sistema de comercialización que consiste en la integración de grupos de consumidores